Un cordial saludo para cada uno de los integrantes del seminario Páginas de Freud. Esta es la síntesis realizada esta semana de trabajo de la conferencia 35 en torno de una cosmovisión de Sigmund Freud. En principio, agradecer a todas aquellas personas que nos hicieron llegar sus interpretaciones de la lectura correspondiente para esta semana, porque gracias a sus aportes fue posible realizar este trabajo de síntesis, y de igual manera a mi compañero Felipe Garavito en la coordinación, quien dio elementos imprescindibles para poder realizar este trabajo de síntesis. Lo primero que quisiera mencionar es que cuando empezamos a realizar la lectura se venían trabajando principalmente los temas de la ciencia, el arte y la religión. Freud fue desenvolviendo muy detalladamente estos temas. Ahora, en el punto de la lectura en que vamos, estamos deteniéndonos concretamente en el análisis de la religión, esto en relación con el saber científico. Y esto se hace principalmente porque Freud nos viene mencionando que la lucha del espíritu científico contra la cosmovisión religiosa no ha terminado, sino que es una lucha que se sigue librando hoy en día, y hace una mención bien singular del papel que viene a jugar el psicoanálisis, y no es principalmente un papel que quiera simple y llanamente poner polémica, pero que es, digamos que un saber que sabe que es necesario enfrentar esa cosmovisión religiosa, o por lo menos cuestionar qué es eso, porque puede dar un camino o puede orientarnos a responder concretamente qué es eso de una cosmovisión. Pues porque si la vida de muchas personas se dirigen principalmente por cosmovisiones, pues es fundamental saber a cabalidad qué es eso. Por esa razón, lo que se va a hacer en este apartado que correspondía para esta semana y lo que se va a hacer en el desarrollo de esta síntesis es mostrar esos argumentos que nos viene exponiendo Freud. En esta ocasión se van a exponer los argumentos que son fácilmente debatibles de la cosmovisión religiosa. Freud menciona que hay otros que digamos que pueden tener un sostén mayor. Estos no los vamos a tratar en esta ocasión, sino que en el transcurso del seminario los vamos a ir desarrollando. En principio, mencionar que la primera crítica que se viene haciendo es que la ciencia es una incompetente para juzgar a la religión, pues esta es superior al entendimiento humano. La ciencia sirve para otras cosas, como para encontrar medicinas, para el comprender de los fenómenos naturales, etcétera, pero no para juzgar a la religión. Mejor dicho, se puede ocupar de las cosas que están en el mundo, pero no de aquellas cosas que exceden al mundo, como lo sería la religión, o más concretamente como lo sería la figura de Dios. Preguntarse por qué la excepcionalidad con este tema es fundamental. La respuesta más obvia que ofrece Freud, que darían las personas que argumentan eso, sería principalmente que no es lícito medir la religión con un rasero humano, ya que ésta es de origen divino. Nos ha sido concedida por la revelación de un espíritu a quien el espíritu humano no puede concebir. Freud es muy enfático en decir que no es un argumento decir que no se puede cuestionar la divinidad, pues a esta la pone en el orden de lo máximo en el mundo, y uno sí debería cuestionarse concretamente qué sentido tiene sostener la vida en un ser que lo sabe todo y que da las respuestas a absolutamente todas las incertidumbres del mundo, pero del que nosotros desconocemos todo. El estar en el mundo indica a la vez ocuparse del mundo, y esto solo se puede hacer intentando comprender las cosas que nos rodean. Freud hace un contraste de esto con el trabajo analítico, pues cuando se rechaza una indicación necesaria para poder mejorar la vida de la persona que está siendo analizada y ésta pone unos argumentos tontos, Freud dice que esto es principalmente movido por una particular intensidad de naturaleza afectiva, una ligación de sentimiento. Como se veía en anteriores síntesis, hacer que la vida se mueva solo por el sentimiento es una cosa insensata, pues evocando a Fernando Pessoa cuando dice que amar es la eterna inocencia y la única inocencia es no pensar, si uno lleva esta hermosa frase a la extensión de toda la vida es una vaina absolutamente problemática, pues vivir sin pensar cómo se vive es bastante contraproducente para cada ser humano, pues en ello está en juego
está en juego concretamente la existencia misma, y si uno solo se deja llevar por el sentimiento, cuando en algún momento de la vida tenga que meditar porque ese sentimiento que en un principio se veía con mucho fervor, etcétera, se va desvaneciendo porque el sentimiento no siempre puede responder de manera igual. Puede ser que aquella persona quede en una forma de la melancolía y el dolor de no haber pensado cómo vivió esta única existencia que se tiene. Muy en relación con el argumento anterior, se encuentra el decir que no es lícito hacer objeto de la religión de un examen crítico, pues ella es el producto supremo, el más valioso y sublime del espíritu humano. Y solo ella vuelve soportable el mundo y digna la vida del hombre. Uno podría pensar perfectamente en este argumento que es bastante insensato, pensar que el ser humano no pudiera encontrar en el mundo cosas que pudieran dar o que puedan dar un completo sentido a la vida. Como lo hemos mencionado en otras síntesis, el arte y la ciencia también pueden ser una forma de religión. Y Freud es enfático en señalar que no se trata de una intromisión del espíritu científico en el ámbito de la religión, sino que, por el contrario, de una intromisión de la religión en la esfera del pensamiento científico. Pues aunque la religión tenga un gran valor y significatividad, esta no tiene derecho a limitar de ningún modo el pensamiento. Por tanto, tampoco tiene el derecho a decir cuál es la única manera de pensar, pues la religión debe entender que su mirada dogmática no es la única y que conocer y hacer mundo de otra manera es posible. Como la religión se ha basado en la ignorancia del ser humano ante el desamparo del mundo, se piensa que esto se puede usar para siempre, lo que es un absoluto error. Sin embargo, algo que debemos seguir pensando es el poder que tiene hoy en día la religión, que como en un principio decía, por eso se sigue generando ese tipo de disputa. Es un poder que se mira tanto en el ámbito político, como social, como económico, etc. Continuando con el tema de la religión, Freud viene a decirnos que la religión impide pensar por nosotros mismos y lo hace así porque esa es la manera en cómo se sostiene. El problema de esto radica en que no solo tiene una incidencia en lo personal, sino que también la tiene en lo social. Y ya en relación concreta con lo personal, esto genera una gran cantidad de problemas y es que esas inhibiciones graves que viene a presentar, hace concretamente que el ser humano como que genere un tipo de cuestiones problemáticas en el transcurso de su vida. Y Freud viene a colocar precisamente el ejemplo sobre la mujer. Esto Freud lo recuerda concretamente cuando veíamos el texto El porvenir de una ilusión y más o menos les recordamos que lo que mencionaba era concretamente que a la mujer se le atribuía una menor capacidad intelectual que se decía en ese momento que era por naturaleza, pero pues que sabemos que no es así. Eso es un producto concretamente de lo cultural. Que la mujer no pudiese actuar en el mundo como lo hacía un hombre no era porque pensara menos, sino porque ella se le endilgó el campo de lo privado, del recato absoluto, etcétera, etcétera. Entonces acá Freud lo que viene pues a recordarnos o a decirnos concretamente es que esa forma de esa menor elevación intelectual que tenía la mujer podía ser causa de esa represión que se le da a lo sexual desde muy temprana edad.
Por esa razón, Freud menciona que si al ser humano se le sigue imponiendo la coerción mental sexual y religiosa y monárquica que es derivada de la religiosa, no se podrá decir lo que el ser humano es en realidad, pues se le está diciendo cómo ser. Y si todos piensan del mismo modo, pues uno debería cuestionarse y tal vez decir que absolutamente nadie está pensando, sino que se está cayendo en lo que Heidegger llamaría un tipo de habladuría sin pensar y que solo se repite. Freud recalca que la razón es la que permite construir mundo de manera colectiva, el intelecto o la razón, él viene a mencionarlo ahí. Pues hay saberes que se han ido conquistando, que ofrecen la posibilidad de ser entendidos desde cualquier parte del mundo. Uno podría decir que un tipo de lenguaje universal que es muy importante recalcar que no limita el pensar, sino que por el contrario ofrece puntos desde donde partir para ir conociendo. Pues no se puede indagar algo sin previamente haber conquistado algunos saberes. El pensamiento científico sabe que encontrar respuestas es a la vez abrir nuevas preguntas y por esa razón un primar de lo racional, que no implica dejar de lado lo afectivo, porque sería imposible hacer mundo solo con el pensar, se necesita también de la emoción, de la intriga, del deseo, etcétera, para que movilice el conocimiento humano. Lo que hace también un rompimiento de esa idea de que se separa razón y digamos que formas de la emoción que uno tiene en el mundo. Entonces, lo que vemos aquí es que la razón da la posibilidad de unificar el mundo, no para limitarlo, reitero, sino para entenderlo y actuar conjuntamente para una mejor vida o para un mejor porvenir. Toda aquella imposición, nos va diciendo Freud, como la religiosa, que no permita un libre desarrollo del pensar, es peligrosa para hacer mundo tanto en lo personal como en lo colectivo. La religión no puede aceptar que aquello que dice no es verdad en el presente porque si no caería, perdería la fuerza que tiene sobre la multitud. La verdad se la atribuye a ese ser supremo que todo lo sabe y que todo lo ve. La religión pone todo a lo supremo porque eso no lo podemos alcanzar, aunque eso sea determinante en la forma en que cada uno hace la vida. La ciencia muestra el mundo tal como es, con su dolor, con su destrucción, con su inminente posibilidad de hacernos daños, entre otras cosas. Nos recuerda día a día que somos seres para la muerte. Pero esto tiene un valor muy importante, pues a la vez nos hace pensar que si somos seres falibles es necesario pensar la vida. Como dice el profe Carlos, el director de la Escuela de Pensamiento Crítico, Maestros de la Sospecha, pensar en la vida es también pensar en la muerte. Y eso lo que hace posible es asumir esta realidad para poderla enfrentar, para podernos cualificarnos y así enfrentarla y pues ciertamente vivir de la mejor manera posible. La religión en ese sentido ofrece respuestas que no pueden entrar en el orden de lo racional, que no tienen de dónde sostenerse, lo que puede proveer realmente pues pasa a ser fútil y por eso es menester pensar en qué cosas pone uno en la vida. Pues uno sí debería pensar concretamente que solo se tiene esta existencia y si se pierde o se dilapida todo el tiempo, pues se perdió un para siempre. Entonces, esperamos la síntesis de esta semana sea de ayuda para continuar con la lectura de esta bella conferencia 35 del porvenir de una ilusión y nos escuchamos en una próxima ocasión. Los animamos a que sigan participando para poder comprender aquellas palabras que directamente nos afectan de lo que nos viene proporcionando Sigmund Freud. Un abrazo para cada uno de ustedes.